Buenas tardes. Buenas tardes. Es un placer para mí estar aquí con usted y que me conceda esta entrevista y muchas gracias. Nada, a vosotros por la iniciativa. El pasado 20 de noviembre se cumplieron 42 años de la muerte de Franco y el 29 se cumplirán 39 años de la Constitución española. ¿Qué lectura hace desde la Constitución hasta este momento, políticamente hablando? Desde la aprobación de la Constitución, bueno, desde Izquierda Unida entendemos que es una Constitución que no se está cumpliendo en sus aspectos sociales y al final lo único que se está cumpliendo son los aspectos económicos que vienen aparte dictados por la Unión Europea. Por eso nosotros apostamos por lo que venimos a llamar un proceso constituyente para una nueva Constitución para este país, para que de verdad los derechos esos de pan, trabajo y techo se garantice. Por desgracia, en este país, cuando murió el dictador, no hubo una ruptura democrática, sino que hubo una mal llamada transición. No es lo que pasó a lo mejor en Italia o pasó en Portugal, donde después de la muerte de los dictadores sí hubo un proceso realmente democrático. En España, al final, murió el dictador plácidamente en la cama y lo que hubo una transferencia de poder, así que tenemos una democracia muy cortita. Bueno, y en ese periodo democrático en el que, en cierto modo, hemos podido vivir en un marco de paz y libertad, al menos comparado con lo que habíamos tenido 40 años atrás, ¿le parece lógico que haya gente pidiendo la vuelta de este sistema, del franquismo? Bueno, evidentemente no me parece lógico ni bueno, pero es fruto de lo que te decía antes. Como en este país no hubo una ruptura después del franquismo o del fascismo, como sí lo hubo en Portugal o lo hubo en Alemania, donde hacer apología del fascismo es ilegal. Aquí en España lo que hubo fue una transferencia de poderes, los jueces siguieron siendo los mismos, los mandos militares siguieron siendo los mismos, por lo tanto, y además en este país no es delito hacer apología del franquismo. Fruto de esa falsa construcción de la democracia, tenemos en nuestro país ese nicho todavía, ¿no? Por suerte pequeño, pero que también hay que tener en cuenta, porque miramos a Europa y vemos como en otros países la ultraderecha sí tiene más fuerza. Aquí en España la ultraderecha está dentro del Partido Popular, que es además el partido que está gobernando. Bueno, y como usted ha dicho, hay un cierto sector de la población que sigue anclado en ese franquismo, pero es que ahora además estamos viendo que hay muchos jóvenes que siguen pidiendo la vuelta de este sistema. ¿A qué cree que se debe? En cierto modo, a la educación que se ha dado, que ha sido ineficaz, a una incorrecta abolición del fascismo, a no explicar lo que de verdad implicó la dictadura de Franco. Todo eso y también a la situación económica en la que estamos de crisis. Ya llevamos más de 10 años de crisis continua y en esa situación donde las familias, donde las personas ven afectado su estómago, ven afectado su bolsillo, es más fácil que el fascismo surja, ¿no? Normalmente el fascismo surge siempre ante esas situaciones económicas, pero el problema de España es el que tú has dicho de la falta de educación. Ayer vi en la tele que le preguntaban a unos chavales quién era Franco o cómo murió Franco, qué era el franquismo, chavales de instituto que no lo sabían. Por lo tanto, es muy preocupante. Siempre se ha dicho que hay que conocer la historia para no repetirla. Y en España eso no se estudia, ¿no? Yo no soy relativamente joven y la parte de historia contemporánea de dictadura y guerra civil nunca daba tiempo a verla. No sé si seguirá pasando lo mismo en el instituto. Nunca se ve, punto, que cada uno sería lo que quiera. Y hay una falta de cultura en este país democrática, que es peligroso, ¿no? Que jóvenes que no vivieron aquello ahora reivindiquen la vuelta de una dictadura. Y aparte de la educación, ¿cree que los partidos políticos que han gobernado, es decir, PSOE y PP, desde la Constitución, han hecho todo lo que tenían en su mano para intentar olvidar este rastro o no? Evidentemente han hecho para olvidar, pero como para darle carpetazo y no mirar atrás. Y nosotros entendemos que hace falta pasar la página, pero que antes de pasar la página hay que leerla al completo, y es lo que nos ha hecho. Quizás el único avance, entre comillas, fue la ley de memoria histórica
de Zapatero, pero que era una ley muy insuficiente. Y vemos como en este país, como a alguien que roba 2 gallinas para alimentar a su familia está en la cárcel y policías y militares de la dictadura franquista, que fueron torturadores, pasean tranquilamente por las calles de nuestra ciudad, y aparte tenemos un gobierno que niega a extraditar a esas personas a un país como Argentina, que sí está estudiando los crímenes del franquismo. Por lo tanto, el gobierno, los diferentes partidos, como tú has dicho, Partido Popular y Partido Socialista, desde la aprobación de la Constitución, han seguido colaborando con los pequeños hilos del franquismo que había. Cuando se refería usted a torturadores, policías, uno de ellos es Billy el Niño, ¿no? Efectivamente. Cuando decía lo de pasear tranquilamente me refería a Billy el Niño. Vale. Y volviendo a la juventud y el franquismo, la manifestación que hubo en Madrid a raíz de lo de Cataluña, donde muchos jóvenes y no tan jóvenes se manifestaron con el himno de Cara al Sol de fondo, el saludo fascista, ¿qué le parece que esto siga ocurriendo en España y que esté permitido? Bueno, que esté permitido me parece una barbaridad, como te vengo diciendo desde el principio. Eso es fruto de cómo se construyó la democracia en nuestro país. Una cuestión como esta, en Italia, en Portugal o en la Alemania, aparte de ser impensable, sería un delito. Y lo que nos parece es preocupante, ¿no?, que por culpa de la crisis catalana haya todavía individuos en este país que intenten salir de esa crisis de Cataluña a través del centralismo y a través del fascismo, que en las calles de Madrid, 40 años después de que haya muerto el dictador, se siga cantando el himno falangista, es muy, muy preocupante. Si hubiera de verdad una memoria, justicia y reparación, si de verdad hubiera una ruptura democrática y de verdad se enseñara a nuestros jóvenes lo que supuso el franquismo, entiendo que eso no se daría. Es decir, que desde Izquierda Unida estarían a favor de una democracia como la que, por ejemplo, hay en Alemania, que es militante, ¿no? ¿Militante qué quiere decir? En el sentido de que se construye en base a la Constitución, que todo lo que no diga la Constitución, obviamente, es totalmente ilegal. Bueno, no es tan fácil. Hay cosas buenas en Alemania, igual que hay cosas buenas en Portugal, igual que hay cosas buenas en cualquier país. Aún así, ninguna democracia es perfecta. El problema de la democracia, entre comillas, de España es que los cimientos donde se ha ido construyendo son unos cimientos, unos pies de barro, ¿no? Y ahora se está viendo en estos momentos, como la crisis catalana, que se tambalea todo. Y en cuanto a la Constitución, aquí hay unos partidos que se llaman constitucionalistas, donde está el Partido Popular, donde está el Partido Socialista y ahora también Ciudadanos, que defienden a ultranza la Constitución y son los primeros partidos que han modificado la Constitución cuando un poder externo al país, como ha sido la Unión Europea, se lo ha exigido, ¿no? La reforma del artículo 135 de la Constitución, con Zapatero y Rajoy, que ponía los intereses de la deuda antes del gasto social de las administraciones. Y ahí no tuvieron ningún problema los partidos constitucionalistas en saltarse el derecho a la vivienda, en saltarse el derecho al empleo o a unas pensiones dignas, ¿no? ¿Vosotros buscaríais una reforma de la Constitución amparada por el pueblo? Nosotros lo que buscamos es la apertura de un proceso constituyente. No nos vale una reforma de la Constitución, como se está hablando ahora mismo en Madrid, ¿no?, entre los grandes partidos, porque ya sabemos cuáles son las consecuencias cuando el Partido Popular y el Partido Socialista se ponen de acuerdo a reformar la Constitución, lo que te he dicho antes del artículo 135, ¿no?, que lo que dice a las administraciones, a los ayuntamientos, es que antes de pagar gasto social, antes de pagar vivienda, antes de pagar pensiones, tienes que pagar la deuda a los bancos, y una vez que no tengas deuda con los bancos, si puedes invertir en los más necesitados. Entonces, reformas con el Partido Popular y el Partido Socialista no. Apertura de un proceso constituyente. ¿Eso qué quiere decir? Pues una nueva Constitución donde los derechos sociales estén garantizados. Porque dentro de nuestra Constitución hay unos derechos que nadie se puede saltar y hay otros derechos pues, que se saltan a la torera, ¿no? Simplemente hace falta darle un vistazo a la sociedad y vemos como el derecho al trabajo no se cumple, el derecho a la vivienda no se cumple, el derecho a las pensiones dignas no se cumple, el derecho a la educación no se cumple. Pero ahora,
el título 2 de la corona no lo toque, no vayas tú a meterle fuego a una foto del rey, por ejemplo, en la calle, porque eso es delito capital. Ahora, expulsar a la gente de sus casas, eso sí es aceptable. Y volviendo al tema del fascismo aquí en España, ¿qué le parecen monumentos como el Valle de los Caídos? Bueno, entendemos que el Valle de los Caídos ahora mismo es una exaltación del franquismo. Los que quieran hacer ver que eso es un monumento de la Concordia está engañando a la ciudadanía, porque ese monumento de la Concordia está construido sobre esclavos republicanos y del bando vencido de la guerra. Donde además están enterrados, ¿no? Franco y Primo de Rivera. Enterrados aparte con honores. También dicen los que defienden el Valle de los Caídos que allí también hay enterrado personas del bando republicano, pero las personas del bando republicano están en una fosa común con los huesos repartidos, y Primo de Rivera y Franco están enterrados con honores. Entonces nosotros lo que proponemos, igual que por ejemplo aquí en Sevilla, con la Basílica de la Macarena y Queipo de Llano, pues que estos genocidas franquistas no sean enterrados con honores. Que su familia les dé un entierro, evidentemente. Nosotros no defendemos ni que Queipo ni que Franco acaben en una cuneta, como si defienden los franquistas de que los republicanos sigamos en cunetas, sino que la familia lo entierre donde quiera, pero no en un lugar público con honores. Y volviendo al Valle de los Caídos, está enterrado un Primo de Rivera que fue, durante cierto periodo de tiempo fue un dictador de España y dejó un legado que fue el Partido Falangista, que actualmente sigue en activo. ¿Qué le parece que este tipo de partidos sigan activos y encima tenga apoyo? Bueno, preocupante, por lo mismo que te he dicho, al construir la democracia sobre unos pies de barro, se permite que el único partido que estaba en la dictadura, se pueda presentar a las elecciones defendiendo el franquismo y el falangismo. Preocupante, y sobre todo en Sevilla, donde tenemos, por cierto, el distrito con más votos de la Falange de toda España, como es el distrito Los Remedios, ¿no? El mayor porcentaje de votos a la Falange está en la ciudad de Sevilla. Aún así, por suerte, hay poco voto a estos partidos de ultraderecha, pero lo preocupante es que, como te he dicho al principio, dentro del Partido Popular hay ciertos sectores que son de ultraderecha. Por lo tanto, la gente no tiene por qué votar a Falange, porque ya tenemos ministros del Partido Popular que son del Opus Dei y que defienden básicamente cuestiones franquistas y falangistas. Y para terminar, hay gente que piensa que el comunismo es el fascismo de izquierdas. ¿Qué le parece esta afirmación? Bueno, el comunismo fue la única fuerza que luchó contra el fascismo en Europa y que consiguió que el nazismo en Alemania se tumbara. Por lo tanto, cosas que son antagónicas no me pueden decir que son lo mismo, ¿no? El comunismo, si no hubiera sido por la Unión Soviética, si no hubiera sido por el comunismo, ahora mismo el fascismo seguiría implantado en Europa. Nos quieren hacer ver que fueron los americanos que llegaron aquí a América y fueron los que acabaron con Hitler, pero quien acabó con Hitler y quien acabó con el partido nazi en Alemania no fue otro que los comunistas de la Unión Soviética. Es decir, ¿usted preferiría un gobierno comunista a uno fascista, no? Bueno, evidentemente, yo soy, aparte de concejal de Izquierda Unida, soy militante del Partido Comunista y entiendo que el comunismo ahora mismo son las únicas ideas políticas que defienden la libertad y la igualdad de todas las personas. Dentro del sistema actual, que es el capitalismo, ni hay igualdad de oportunidades, ni hay una verdadera libertad. Por lo tanto, frente al sistema actual del capitalismo, la única solución, defendemos nosotros, es el socialismo y después, evidentemente, el comunismo. Sin embargo, hay muchos historiadores, les cito algunos que he apuntado como más importantes dentro de otros muchos, como Stéphane Courtois, Nicolas Berth o Jean-Louis Margolin, que escribieron el libro negro del comunismo en el 97, donde afirman que el comunismo fue la mayor epidemia del siglo XX, causando hasta 80 millones de muertos, donde se encuentran 20 de ellos en la Rusia que gobernaron Stalin y Lenin. ¿Qué le parece
ese tipo de datos. La leyenda negra del comunismo no es eso. A mí me parecen un poco los muertos que dicen esos historiadores, ¿no? Siempre se dice 1.000 millones de muertos en el comunismo. Dentro de un sistema capitalista como el actual, cualquier cosa que sea negativa hacia unas ideas que van en contra del sistema actual son bienvenidas, difundidas por este sistema. Si hablamos de número de muertos, a mí no me gusta utilizar el argumento de tú más, pero el capitalismo es mucho más antiguo que el comunismo, y si se trata de poner cifras de muertos, pues habría que ver cuántas personas mueren o han muerto a lo largo de la historia de hambre o de guerra, que al final son síntomas del capitalismo, y compararlas con las que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Que defensores del sistema capitalista critiquen al comunismo contando muertos es lógico. Que se hicieron cosas mal, pues evidentemente, pero que se tache el comunismo de epidemia cuando, insisto, el comunismo es la única alternativa ahora mismo a este sistema, que lo único que produce es hambre y falsa creencia de libertad, porque todos nos creemos libres, pero en realidad si no tenemos un trabajo digno, si no tenemos una vivienda digna, si no tenemos nuestras necesidades cubiertas, no somos libres. Lo que pasa es que el sistema sí nos vende que somos libres porque podemos encender la tele y poner cualquier canal de televisión, pero eso no es libertad, no es una emancipación de la gente donde tiene cubiertas sus necesidades. Y insisto, el único sistema actual que cubre esas necesidades, que garantiza la libertad, que garantiza la igualdad, es el comunismo, la desaparición de las clases sociales. Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista, ha sido un verdadero placer. A vosotros. Y ha sido una placentera charla. Muy bien, a vosotros, muchas gracias.